Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Nuevamente su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí para continuar la serie Principios del Reino. Hoy vamos a tomar un stop, una parada en la serie que hemos estado estudiando para volverlos al principio y hablarles un poquito acerca del plan original, porque hemos estado hablando acerca del reino de Dios y cómo el mundo se ha olvidado de este concepto totalmente, y hemos visto que debe existir para que un reino exista y las características de un reino. Pero en todo esto hay un plan original que el Rey de Reyes orquestó desde antes de la fundación del mundo, y a fin de cuentas, hoy día Dios quiere que nosotros volvamos al plan original. Entonces, ¿cuál es ese plan original? Vamos a estudiarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos. Nuestro Padre Celestial y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora vamos a abrir tu palabra, la constitución del reino, y queremos pedir que tu Espíritu, el gobernador, sea nuestro huésped de honor, que Él sea quien nos instruya y nos abra nuestra mente para poder entender lo que tú quieres, oh Dios. Bendice a cada oyente, bendice a cada familia y permítenos ser ciudadanos en ese reino. Te lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Esto me apasiona bastante porque esto me hace recordar los años que comencé a estudiar acerca de este tema, acerca del tema del reino. Así que, hermanos, el mayor deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros se encuentra registrado en la constitución del reino, en las Escrituras, y lo hizo para que como familias, ese núcleo familiar, pudiésemos entender y entrar en ese conocimiento que Él ha preparado para nosotros. Ya nosotros hemos leído en el principio que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, ya eso es bien claro. La tierra, los mares, las plantas, los animales, las aves, las criaturas, todo surgió de la palabra hablada. Y yo le invito, si no lo ha visto, no lo ha escuchado, tenemos una serie solamente hablando sobre esto, la palabra de su poder. Le invito a que la pueda ver, son 8 videos solamente, y es algo poderoso y sabroso. Así que Dios, todo lo que hizo, todo el universo está sustentado por la palabra de su poder. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, allí nos dice la palabra de Dios: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Verso 27, y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Verso 28. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Este acto culminante de la creación fue el resultado del deseo de Dios de tener una familia. Dios quería que alguien fuera su amigo, que viviera con él como hijo. El plan original de Dios era que el hombre compartiera su autoridad y su gobierno, no que le sirviera como siervo. Voy a repetir esto, es muy importante, hermanos. Dios le dio dominio. Fíjense cómo Dios comienza hablando. Dios comienza hablando, involucrándose Él, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero Él no dice, vamos a ejercer dominio, no. Él dice que ellos ejerzan dominio aquí en la tierra. En otras palabras, Dios le dio la oportunidad, en el plan original de Dios, era que el hombre compartiera su autoridad en su gobierno aquí en la tierra. Es por eso que Cristo, Rey de Reyes, tiene este título, Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo dice Apocalipsis 19:16. No el Rey de los súbditos, no el Rey de los siervos. Dios está interesado en un tipo de relación completamente diferente de lo que normalmente pensamos cuando hablamos
de él acerca de un rey. Ahora, quería hijos, no que solamente fueran guiados por el rey, sino que también ejercieran la autoridad y el gobierno del rey aquí en la tierra. Interesante. Esta relación entre Dios y el hombre es de suma importancia para Dios. ¿Por qué? Porque la creación nos muestra que esto es cierto. Lo primero que Dios le dio al hombre fue su imagen, su semejanza. Fíjense que hasta aquí todo Dios lo había creado con su palabra, pero al hombre no lo creó con su palabra, lo creó Él con sus manos. Así que lo primero que Él le dio al ser humano fue una imagen de Él, semejanza de Él, porque esto es lo que Dios quería, que el hombre tuviera una imagen y semejanza de Dios mismo. Lo segundo que Dios hizo fue colocar al hombre en su presencia, que es el significado en el idioma original de la palabra Edén, el lugar delicioso, Eden, el lugar donde está la presencia de Dios. Por lo tanto, el mayor deseo de Dios era que el hombre actuara como Él y viviera como Él, porque Él estaba creado para estar en su presencia. Oh, mis queridos, esto es bien interesante. La palabra imagen significa semejanza, semejanza exacta. Por lo tanto, hacerse la imagen de Dios significa que el hombre se parece a Dios y es exactamente una semejanza de Él. ¡Wow! Él tiene la verdadera naturaleza de Dios y su carácter espiritual y moral. En las Escrituras, la palabra Edén se refiere a un lugar de la presencia de Dios. Voy a leerles estos dos versículos, aunque ya lo estudiamos, pero para recordarles. Isaías 51:3 nos dice, ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Jehová. Y allí en ese lugar, en ese Edén, dice, habrá gozo, habrá alegría y habrá acciones de gracia y voz de melodía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el lugar donde Dios originalmente trajo al hombre para vivir con estas cualidades y características. Ahora miren cómo lo dice Ezequiel 28:13, un versículo que se conoce bastante, pero se lee por encima. Dice, en Edén. ¿Dónde? En Edén. Pero a veces leemos y creemos que se está refiriendo al Edén de la tierra. Mis queridos, cuando Dios hizo la tierra, dice el libro de Génesis 2, después de cuando Él la creó en el sexto día, dice que Él plantó, o sea, separado de lo que Él hizo, Él trajo allí un jardín, un lugar especial para que el hombre estuviera en su presencia. De la misma forma como en el cielo hay un Edén. Miren cómo lo dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, ¿de qué se está hablando aquí? Aquí se está hablando del momento exacto donde Dios va a crear al ángel más perfecto del universo, al querubín cubridor. Dios iba a ser un ser tan perfecto, que primero, de toda piedra preciosa iba a ser su vestidura, iba a tener 10 piedras preciosas, porque este ángel iba a representar la ley de Dios en el universo. Su ropa iba a tener 10 diademas, y aquí están, ustedes lo pueden leer. Pero a pesar de eso, Dios trajo instrumentos musicales para crearlo. No solamente iba a ser un defensor, alguien que iba a anunciar la ley de Dios, pero iba a ser alguien que iba a saber de música como nadie más. Iba a encargarse de crear la música en el universo para Dios. Y todo esto estuvo preparado para el día de tu creación, hablando de Luzbel. Así que ese Edén tan especial, huerto de Dios, el lugar donde está la presencia de Dios, tiene un significado bien interesante, hermanos.
Dios le dio al hombre su naturaleza y luego lo puso en un lugar para que estuviera en su presencia. Estas eran las prioridades de Dios cuando hizo al hombre. Ahora, Dios no estableció patrones reverentes cuando creó a Adán y Eva, tradiciones piadosas, actividades religiosas que ellos tenían que hacer en el jardín del Edén. No. Simplemente había una relación entre Dios y el hombre. Escuchen esto, muy importante. No estoy diciendo que hay cosas que se hacen eclesiásticamente que son importantes, sí, pero dejamos de ver lo más importante. Por encima de eso es la relación que hay entre Dios y el hombre. Establecer y mantener esta relación sigue siendo la principal preocupación de Dios. Está mucho más preocupado por nuestra comunión con Él que por nuestras obras, que por las actividades que vamos a hacer en la iglesia, que las tradiciones, todo el, ajetreo. Más que eso es la relación que tú tengas con Dios. Dios quiere tener una relación. Ese es el resultado final. Todo lo que Dios estableció para el hombre fue construido sobre ese deseo de comunión. Así que Dios creó al hombre para un propósito específico: tener dominio sobre la tierra con una imagen diferente de todas las demás criaturas, tener la propia naturaleza y el espíritu moral de Dios con la capacidad de funcionar como lo hace, ver cosas que aún no son visibles. Eso es lo que llamamos fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar, diciendo: ¿qué es el hombre? ¿Sabe dónde está esto, verdad? En Salmos capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? El hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. O sea, Dios al hacer el hombre lo coronó, lo hizo un rey aquí en la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies. Todo lo puso bajo él, porque en un territorio todo tiene que estar sometido al rey. Por eso Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. ¡Wow! Nada. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. ¿Por qué? Porque esa coronación de reyes que no hicieron, nosotros fuimos destituidos de esa gloria por desobedecer a Dios, y se nos quitó esa corona de gloria. Ahora somos príncipes y princesas. Ahora, ¿cuándo será la coronación? Cuando el rey vuelva otra vez. Y entonces dice que al entrar al cielo se nos dará una corona y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esto va a ser algo tremendo, sabroso, mis queridos. Las Escrituras muestran claramente la intención de Dios de que el hombre sería más como Él que el resto de la creación y que pensaría y actuaría como Dios. Es en verdad la creación del hombre fue la mayor producción de Dios. Por eso fue lo último que Él hizo en el sexto día. Lo maravilloso, la coronación de la creación fue el hombre, y describió al hombre que había hecho como bueno en gran manera. Dice Génesis 1:31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bien. ¡Wow! Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Lamentablemente, lo que Dios pretendía para el hombre, la experiencia actual del hombre, son bastante diferentes hoy día. Esta diferencia no es porque Dios lo quiso así, es el resultado de la elección del mismo hombre de ignorar los principios que son parte inherente de la creación de Dios. La capacidad del hombre para cumplir
su propósito de Dios y ser todo lo que Dios pretendía que él fuera, se basa en el requisito de obedecer los principios que Dios estableció desde el principio para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué esto es así, hermanos? Dios es un Dios de principios. Dios no es un Dios que actúa en base a emociones. Todo lo que Él creó fue establecido para operar por ciertos principios que garantizan el funcionamiento de cada uno de ellos. Este patrón en la creación incluye a los seres humanos. Fuimos creados para operar por principios que Dios estableció antes de que fuéramos creados. Y esto es una realidad grande, mis queridos. Estos principios o reglas de operación para los seres humanos se encuentran ¿dónde? Aquí, en la constitución del reino, la palabra de Dios. Aunque no siempre se les conoce como principio, ustedes no van a ver que va a decir, este es el principio, pero los principios están aquí y hay que buscarlos, estudiarlos. ¿Cómo se conocen estos principios? Se les llama leyes, se les llama ordenanzas, se les llama preceptos, se les llama estatutos, mandamientos, mandatos, decretos, instrucciones, palabras, formas de Dios. Cada una de estas palabras tiene una raíz diferente, pero nos lleva a lo mismo que Dios quiere y escribió para que nosotros obremos correctamente, trabajemos como Él quiere, como Él nos diseñó desde el principio, aunque su significado tiene una matiz ligeramente diferente al de las otras. Todas llevan dentro de ellas el concepto básico de un principio, que es una ley que se establece para preservar, proteger una cosa creada y para asegurar su máximo rendimiento. Ahora, cada vez que aparecen estas palabras en las Escrituras, en otras, quiere decir entonces que la palabra que se está utilizando puede quitarse y ponerse el principio de la palabra en su lugar. Estas palabras para los principios de Dios, hay 2 capítulos en toda la Constitución que está llena de estas palabras, que es el Salmo 19 y el Salmo 119. Hoy no voy a tener tiempo para estudiar todas las palabras, pero vamos a leer del Salmo 19 los versículos 7 al 11, para que ustedes vean algo. Miren, interesante. Miren cómo comienza en el versículo 7. La ley de Jehová. La ley de Jehová es como perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Es lo mismo, entonces son principios, ley, testimonio, mandamientos. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, más que dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Lo vieron? Guardar estas cosas, tenemos una gran recompensa. Estos principios son algo extraordinarios. Vamos a ir al libro el capítulo 119. Ustedes saben que el capítulo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, pero tal vez lo que muchos no saben es que todo el capítulo 119 está dividido en octetas, grupos de 8. Cada 8 versículos tiene un significado. Así que vamos a ir a una de las octetas que comienza, como comienza este capítulo, versículo 1, dice: cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. Así que son bienaventurados los que andan en la ley de Jehová.
cuán bienaventurados son los que guardan sus ¿qué? Testimonios. Así que los que andan en la ley son tan bienaventurados como también los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En verdad no hacen iniquidad, porque andan en sus ¿qué? Caminos. Tú nos has encomendado tus ¿qué? Tus preceptos para que sean muy guardados. Como anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos preceptos. Guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. Versículo 9. ¿Cómo podrá el joven? Vamos a entrar a la segunda octeta ahora. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus ¿qué? Dichos, para no pecar contra ti. Si alguien quiere y me dice, ¿y cómo yo dejo de pecar contra Dios? Guarda los dichos de Dios, que son los mandamientos de Dios, que son la palabra de Dios. Todos son principios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado. De hecho, ¿por qué dice que he contado con mis labios todos los juicios de tu boca? Porque cada vez que un rey habla, automáticamente lo que él habla se convierte en una ley. Entonces un precepto, entonces un dicho, entonces un mandamiento. Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. De hecho, ¿cómo se le llamaba al arca que estaba en el santuario? El arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ley de Dios. Por eso testimonios es una palabra que en el principio significa mandamiento o ley. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Mis queridos, dado que una relación satisfactoria con Dios entre sí y el resto de la creación de Dios se basa en que obedezcamos sus principios en la creación, veamos ahora entonces algunas de las características o propiedades que tienen los principios en sí. Comprender estas propiedades y principios va a ayudarnos a funcionar correctamente como Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida. Primero, los principios son ¿qué? Permanentes. Cuando Dios creó a los seres humanos, los creó para respirar ¿qué? Aire, oxígeno. Aunque han pasado, ¿cuánto? Miles de años desde que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre ha encontrado muchas maneras de manejar, de hacer cosas diferentes en cuanto a la experiencia de su vida. El hombre todavía hoy necesita oxígeno para sobrevivir. En esencia, cualquier ambiente donde el oxígeno no está, el hombre va a morir. Porque es algo que Dios estableció desde el principio. Por eso los principios son ¿qué? Son permanentes. Segundo, los principios son o nunca cambian, se mantienen constantes. En el sistema de medición inglés, por ejemplo, se ha determinado que una yarda son 36 pulgadas. Aunque usted haga un palo que mida 35 pulgadas, usted no le puede llamar a eso una yarda. Eso será una yarda de palo, pero no la yarda normal que se ha establecido. Un palo de 35 pulgadas no es una yarda, no importa cómo usted lo llame. De la misma manera, las modificaciones que la sociedad ha hecho a los estándares de conducta que Dios ha establecido no cambian la ley original de Dios. La ley de Dios es constante, así como Él es constante. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Mis queridos, esto es bien claro. Número 3, los principios funcionan en cualquier lugar. Una de las leyes de la naturaleza es que el agua se congela a 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Esto es una ley natural. No importa si tú congelas el agua aquí en Estados Unidos, que tú vayas a Colombia, que tú vayas al Polo Norte. El punto de congelación es el mismo donde quiera, sea el clima tan diferente como sea, se va a congelar a los 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. De la misma manera, podemos esperar que las leyes de Dios se apliquen a nosotros. No importa si tú estás aquí, en Europa, en Asia, Oceanía, no importa, en la Luna, no importa. Los principios de Dios funcionan en cualquier lugar. Sus principios son aceptables en todo momento, culturas y ubicaciones geográficas. Porque a veces puedo escuchar, oh no, pero eso era para ellos, para aquel tiempo. Los principios no cambian y son para todo lugar. Número 4, los principios protegen el producto. ¿Qué significa cuando digo que protegen el producto? Por ejemplo, esta característica de los principios se puede ilustrar con las etiquetas que vienen cuando tú compras un producto de un fabricante, por ejemplo de la ropa que le ponen atrás allí. Yo cometí muchísimos errores y mi esposa me corregía, porque a mí me enseñaron de donde yo vengo, que tú coges la ropa para lavarla, si tienes una lavadora, tú la metes allí, lavas, sin importar el color, sin importar lo que dice la etiqueta. Yo aprendí con mi esposa algo muy interesante. No, la ropa se divide, blanca aquí, de colores aquí. Y no solamente eso, o esta ropa hay que ponerla con agua caliente o con agua fría, o esta no se puede mezclar con esto y con esto. Porque ¿de dónde ella sacó eso? ¿Se lo inventó ella? No, eso viene en la etiqueta. Y si uno no lo hace, como lo dice la etiqueta, uno puede dañar la ropa. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el fabricante proporciona estas instrucciones porque le dio la gana, sino para proteger la ropa de posibles daños que personas como yo y otros más podrían provocar a la contracción de la tela, la pérdida del color, la ruptura prematura de las fibras y sin fin otros daños más. Las leyes de Dios también tienen la intención de protegernos a nosotros de que nos hagamos daño. Aunque a veces parezcan que limiten nuestras elecciones, Dios siempre da estas instrucciones para protegernos y tener libertad y tener un bienestar. Por eso los principios nos protegen, mis queridos. Número 5. Los principios nunca pueden romperse. Las leyes de la gravedad establecen que la masa de la Tierra, la Luna u otro planeta ejerce una cierta atracción sobre los objetos que están cerca de su superficie, y esta ley atraerá los objetos hacia él. Bueno, podríamos decir que con la invención de los aviones, helicópteros y otros medios de transporte aéreo, ¿se podría decir que esta ley se ha violado, la ley de la gravedad? Bueno, esta afirmación puede ser cierta porque un principio de creación, como Dios lo estableció, no se está viendo en estos aparatos. Pero no, mis queridos, lo que sucede es que el hombre ha diseñado varios medios para combatir o redirigir las fuerzas de gravedad. La fuerza de gravedad no ha cambiado, la fuerza de gravedad está allí. Estos aparatos simplemente tienen manipulaciones del contorno en que se desarrollan. Entonces, el principio de gravedad es evidente, está allí presente en sí mismo. Es decir, la regla de que los objetos que se acercan unos a otros a la superficie son atraídos hacia ellos mismos, todavía está allí, todavía es una verdad. Y por último, no son 7 principios, 6. Los principios, cuando se violan,
producen destrucción. Oh, mis queridos, lo que te parece correcto para ti, el uso de un producto, no es necesariamente de acuerdo con lo que pretendía el fabricante de ese producto. Por ejemplo, si yo tengo un clavo que voy a clavar en la pared y hay algo que se inventó que se llama martillo, y el martillo es para clavar los clavos, y yo no tengo un martillo en este momento, pero tengo este vaso, y yo trato de clavar el martillo con el vaso, ¿qué va a pasar con el vaso? Se va a romper. Porque los vasos, los fabricantes de los vasos no lo hicieron para martillar clavos. Entonces, cuando tú compras, por ejemplo, una plancha, es lógico cuando tú la enchufas que la plancha es caliente. Si tú estás en el baño y el agua donde te va a bañar en la tina allí está fría, alguien diría, bueno, pero déjame calentar el agua más rápido poniendo la plancha que está caliente allí en la tina, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú entras en la tina con una plancha enchuflada? Sí, el agua se va a calentar, pero tú te vas a destruir, te vas a morir, te vas a destruir, porque eso no fue creado con esa intención. Y la etiqueta, la ley que viene, la instrucción que viene en el producto, específicamente te dice que eso no se puede poner en agua, no se puede zambullir ni se puede entrar en el agua. Ahora, ¿por qué esto es así, mis queridos? ¿Por qué esto es así? La última característica es, los principios contienen un juicio inherente. ¿Qué significa esto? Significa que el principio, por ejemplo, del fuego, es el calor. Donde hay fuego, hay calor. Cuando tú pones la mano en el fuego, te vas a quemar. Porque no es que Dios, Dios sí es malo, me dejó quemar. Y otros dicen, eso por el demonio, el diablo me quemó. No, es que el fuego tiene un principio inherente que es calor. Cuando te metes en el fuego, te vas a quemar. En esencia, el juicio, la quemadura, es lo inherente al principio. Por lo tanto, gran parte de lo que llamamos actos de Dios son simplemente los juicios que son inherentes a los principios que están en lo creado por Dios. Por ejemplo, Dios no ha matado a ningún hombre, más bien es el resultado del pecado, como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando tú juegas con el pecado y comienzas a coquetear con cosas que no deberías estar haciendo, no tienes que preocuparte si alguien te va a descubrir, porque tus propias acciones te van a delatar. ¿Por qué esto es cierto? El pecado contiene un juicio inherente. Cuando violas el principio de Dios, el principio mismo contiene la disciplina o el castigo que tú vas a obtener. Así que por estas razones tú no puedes usar un producto de acuerdo a tus propias ideas y esperar que cumpla con el fabricante, con lo que el fabricante prometió que iba a hacer y que te iba a dar. Si tú deseas que un producto funcione haciendo todo lo que la instrucción dice que haga, tú debes obedecer los principios, las leyes, los mandamientos, las instrucciones de quien diseñó y fabricó este producto. Salmo 111, versículo 7 y 1 de Juan 1:9 nos dice algo extraordinario. Pero antes de leerlo, déjenme decirles, las demandas de Dios de nosotros siempre se basan en sus principios, porque Él sabe que no podemos cumplir nuestro propósito y disfrutar la realización de nuestra vida a menos que operemos dentro de los parámetros o principios que Él ya ha establecido para nosotros. Los efectos de sus leyes no pueden evitarse porque son inherentes a la ley que Dios mismo ha establecido. Por lo tanto, la relación que debe existir entre Dios y nosotros, la respuesta está basada en cómo nosotros sigamos los principios que Él ya ha puesto. Las obras de sus manos son verdad, dice Salmo 111:7, y justicia. Todos sus mandamientos son fieles.
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez tú prefieres vivir en anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es la libertad de hacer lo que tú quieras con tus propias cosas, donde tú quieras, sin tener en cuenta lo que Dios ya ha establecido. Los principios de Dios, si elegimos la anarquía, haciendo lo que queremos, como queremos y cuando queremos, vamos a esperar cosechar resultados inevitables que incluyen esclavitud, muerte y la pérdida de los privilegios y los derechos al reino de Dios. Esto es precisamente lo que le sucedió al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, Génesis 2:16 al 17. Cuando Dios colocó al hombre en el Edén, le dio instrucciones para gobernar su vida en el jardín, y una de estas instrucciones se refería a lo que podía y no podía comer. Este mandato contiene un juicio inherente. Con el sudor de tu rostro comerás, capítulo 3:19, hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte es la consecuencia prohibida por desobedecer este principio. Así, el pronunciamiento de Dios al hombre en Génesis 3:19, por el sudor comerás, es una consecuencia lógica de la elección del hombre de desobedecer a Dios. Yo sé que muchos están pensando, pero yo no fui que tomé la decisión de desobedecer, debería ser de otra forma. Adán fue creado como una imagen, mis queridos, y esto pasó. Y escúchenme bien, yo sé que este video está siendo un poquito más largo que los demás, pero quiero terminar con este concepto. Cuando el rey habla, ya él no puede echar para atrás lo que dice. Dios había dicho, el día que comieres de este árbol, morirás. Ellos comieron, tenían que morir. Gloria a Dios, que hubo uno que se puso en su lugar y dijo, yo voy a morir por ellos, pero ya la sentencia fue dada. Dios no podía echar para atrás. Ahora, ¿qué Dios hizo? Dios creó un plan para que cuando el hombre fallara y tuviera que morir, hubiera uno que se pusiera en su lugar y muriera por ellos. Cristo Jesús. Por eso la sangre de Cristo, la sangre real, ahora al nosotros aceptarlas, nos alinea y nos hace herederos al reino de los cielos. Mis queridos, Dios es bueno. Lamentaciones 5:21 dice, oh Jehová, haz que volvamos a ti, volveremos, renueva nuestros días, para que sean como ¿qué? Como en tiempos antiguos o como al principio. Dios quiere llevarnos al plan original. Dios quiere restaurarnos y que vivamos como al principio, como Él diseñó todo para nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿quieres vivir a la altura del plan original de Dios? Si así lo deseas, oremos. Padre eterno, Padre glorioso, cuán maravilloso eres, Señor. En esta hora hemos estudiado un poquito solamente acerca del plan original que tú diseñaste para nosotros. A pesar de que el pecado ha distorsionado este plan, tú todavía, a través de Cristo, quieres que volvamos al plan original. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos que tú seas lo primero en nuestras vidas. Y Padre, ayúdanos a que como hogar, como familia, podamos ponerte a ti en primer lugar, alinearnos contigo al hacer tu voluntad, obedecer tu ley por amor y caminar contigo donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo video.